Como por arte de magia. Un tramione fanfic escrito por Calliope Knox. Capítulo 13. La mañana después del baile de Noche de Brujas, tanto Draco como Hermione habían sido llamados al despacho del director con carácter urgente. Apenas habían tenido tiempo para vestirse y desayunar algo rápido antes de correr hasta el despacho de Snape, quien ya se encontraba sentado tras su escritorio esperándolos. «Señorita Granger, Draco». «Señor». Hermione tragó saliva al ver el rostro serio del director al saludarlos y supuso lo peor. Sintió un escalofrío recorrerla tras imaginarse las malas noticias. Tal vez sus padres habían desaparecido por completo. Quizás su memoria nunca más podría ser restaurada, o aún peor. Palideció cuando la idea de que sus padres podrían estar muertos se coló en su mente. Draco permaneció en silencio, aun cuando notó la palidez del rostro de la chica y el miedo brillando en lo más profundo de sus ojos chocolate. Suspiró para liberar la tensión y la tomó de la mano acariciándola suavemente con el pulgar, intentando calmarla o al menos hacerle ver que no estaba sola. Ya no estaba sola. «Tengo que informarle que sus padres aparecieron. Fueron localizados en Estados Unidos hace un par de días. Aun cuando están en perfecto estado de salud, no se están comportando especialmente cooperativos luego de regresarles sus memorias». Un alivio inmenso la inundó al saber que estaban vivos, incluso si no deseaban verla, si la odiaban por lo que les hizo, incluso si no deseaban verla, o si la odiaban por lo que les hizo. El saber que estaban a salvo era suficiente para llenarla de alegría. «Director Snape, ¿podré verlos?». Apretó con fuerza la mano de Draco, completamente agradecida de que estuviera a su lado en esos momentos. Quizás si él no estuviera allí, hacía mucho que se hubiera derrumbado. Sin él para discutir con ella y distraerla, la culpa, el miedo y la desesperación por no encontrar a sus padres la habrían llevado a un colapso nervioso. «Sí, en cuanto lleguen a Londres un traslador la llevará hasta el lugar donde están sus padres, pero insisto en que Draco vaya con usted, a menos que quiera que alguno de sus amigos Gryffindor la acompañe». Pensó en Harry y en Ronald. Del pelirrojo no quería saber nada, al menos no aún. Ella sabía que con el tiempo lo perdonaría, pero aún no estaba lista para hacerlo. En cuanto a Harry, lo quería, pero no deseaba que la acompañara. «Si Draco no tiene inconveniente, preferiría que sea él quien me acompañe». «Por mí está bien», Draco respondió al sentir como ella temblaba. Una vez que el miedo había abandonado su cuerpo, había sido reducida a una masa temblorosa. Incluso dudaba que fuera capaz de caminar por sí misma. «Les enviaré una lechuza cuando todo esté listo. Váyanse». Con una sonrisa diminuta, el director Snape vio a su ahijado marcharse sosteniendo a Granger por la cintura. El destino era cíclico, y ver a Draco y Granger se lo confirmaba. Toda la historia tiende a repetirse. La suya con Lily no había funcionado. Él la había amado con toda su alma, pero jamás se lo dijo, y ese fue su peor error, pero estaba seguro de que su ahijado no cometería esa equivocación. Su historia de amor con Lily había acabado sin ni siquiera comenzar, suspendida eternamente en el tiempo, con un siempre lleno de melancolía y amargura en lugar de final, pero deseaba que la historia de Draco terminaría diferente. Deseaba que él fuera feliz. Hermione despertó temblando aterrada cuando un potente trueno resonó por el castillo esa noche tormentosa. El sonido estridente resonando en el silencioso castillo, junto a la violenta pesadilla que había tenido, la habían dejado incapaz de contener el llanto, completamente aterrada. Vio su oscura habitación y de pronto se sintió completamente vulnerable y asustada. Cerró los ojos al escuchar un nuevo trueno, pero al hacerlo recordó su sueño, la pesadilla en la que llegaba a la casa donde estaban sus padres para encontrarlos tendidos en el suelo, rodeados de un enorme charco de sangre, e incluso sentía en su nariz ese horrible aroma metálico. Las maníacas carcajadas de Bellatrix resonaban en sus oídos con fuerza, su sonrisa llena de maldad al ver los cuerpos inertes de sus padres, y la varita con la que aún lanzaba hechizos brutales, provocando heridas nuevas, a pesar de saber que sus presas habían muerto.
Temblando apartó las mantas con violencia y corrió hasta cruzar el pasillo que dividía el área de dormitorios hasta llegar a la puerta de Draco. Sollozó un poco al verla cerrada, orando a Merlin porque no estuviera hechizada o bloqueada. Empujó un poco y afortunadamente la puerta cedió, abriéndose silenciosa. —¿Draco? Se acercó a la enorme cama que dominaba la habitación. Era incluso más grande que la suya y estaba cubierta por mantas negras. En el centro exacto de la cama se encontraba el rubio durmiendo tranquilamente, completamente ajeno a la leona asustada y a la violenta tormenta que azotaba el castillo. —¿Draco? Lo llamó de nuevo lo mejor que pudo, sacudiéndolo levemente. No quería asustarlo, pero necesitaba despertarlo. —Draco, despierta, por favor. El rubio abrió los ojos somnoliento y, confundido al ver a la chica arrodillada en su cama, parpadeó unas cuantas veces y vio con claridad el rostro cubierto de lágrimas y la manera en la que ella temblaba de miedo. —Hermione, ¿qué haces aquí? Asustado se sentó de golpe y la tomó de las manos, examinándola con la mirada en busca de heridas aparentemente, y gracias a Merlin, inexistentes. La tormenta, las pesadillas, mi padre, Bellatrix. Hermione rompió en llanto de nuevo al recordar el sonido del trueno, la sangre, el aroma metálico, las risas de Bellatrix, la mirada vacía en los ojos de sus padres, la mueca de dolor en sus rostros. Ven aquí, ¿tenías una pesadilla sobre Bella y tus padres cuando la tormenta te despertó? Hermione se dejó abrazar por el chico, agradecida por no estar sola, por no tener que llorar hasta dormir como muchas veces había ocurrido, y por tener a alguien que no decía que la quería, sino que se lo demostraba sin palabras innecesarias, con acciones justas en el momento adecuado. —Sí, ¿puedo quedarme aquí esta noche? El chico no respondió con palabras. La abrazó con fuerza mientras la ayudaba a recostarse a su lado y la cubría con las mantas. No era necesario responder. Obviamente la dejaría dormir con él y no la abandonaría en esos momentos cuando más lo necesitaba. —Gracias, Draco. Aún temblando, pero más tranquila, se acomodó mejor contra el cuerpo cálido de su serpiente favorita, dispuesta a dormir de nuevo, con la esperanza de que las pesadillas no volvieran a atacarla, pero si lo hacían, al menos ya no estaría sola. —Hermione, hace semanas que no te vemos. ¿Dónde estabas? Hermione se detuvo en el centro del pasillo con un montón de pesados libros levitando tras ella. Había despertado esa mañana en la cama del rubio, pero él ya no estaba. En la almohada junto a ella había una pequeña nota donde le decía que había habido una emergencia con unos Slytherins de primer año, que habían inundado los baños de su casa con una broma, y tenía que ir a imponerles un castigo junto a Snape. —Hola, Ginny. Preparar el baile me tenía muy ocupada. Le sonrió un poco a la pelirroja y se detuvo frente a ella. En realidad ellos no habían estado tan ocupados gracias a Luna, Theo y Blaise, pero no le diría a la chica frente a ella que no le apetecía pasar las tardes en la sala común con ellos porque estaba segura de que Ronald estaría allí y no se sentía lista para verlo como amigo aún. —¿Vamos a Hogsmeade mañana? Tenía que ser sincera, extrañaba muchísimo las tardes que pasaban todos juntos en la sala común, en el lago o incluso en algún pasillo vacío simplemente charlando y riendo juntos, pero a pesar de que no amaba a Ronald, le dolía su traición. —Lo siento, Ginny, pero ya tengo planes. Con una sonrisa sincera declinó la oferta de la pelirroja. Ella tenía planes que por nada del mundo cancelaría. Quizás aún no se sentía lista para decirle a Draco sobre sus sentimientos por él, pero una parte de ella le decía que de alguna manera conocer a Narcisa Malfoy era importante. —¿Planes? ¿Con quién? —Draco nos invitó a ver la nueva casa de su madre y vamos a ir a comer allí. Le irritó un poco el tono incrédulo de Ginny, es decir, si bien durante mucho tiempo ella solo fue amiga de Harry y Ronald, no era una completa antisocial. Era amiga de Neville, de Padma, de Hannah e incluso recientemente era amiga de Pansy, Theo y Blaise, pero sobre todo tenía a Luna, siempre soñadora pero comprensiva, y a Draco, que aun en medio de comentarios mordaces lograba animarla cuando lo necesitaba. —¿Solo Malfoy y tú? —No, Luna, Theo, Blaise y Pansy irán también.
Con una sonrisa se recordó a sí misma que ahora tenía una vida fuera de Harry, Ron y Ginny y que no les debía absolutamente ninguna explicación porque al final era su vida y no la de ellos. ¿Desde cuándo eres amiga de esas malditas serpientes? Gracias a Merlin ya no estaba encerrada en su burbuja Gryffindor. Había cruzado esa línea imaginaria, pero firme de ellos y nosotros, y había descubierto que la rivalidad entre casas era absolutamente absurda. Los Slytherins no eran tan diferentes a ellos. Quizá de entre todas las casas, los más parecidos eran Gryffindor y Slytherin. «Desde hace tiempo». Vio a Ginny mirarla como si estuviera demente. Con un encogimiento de hombros le respondió, a la par que pensaba en que, a decir verdad, jamás se había sentido agradecida de haberse equivocado al pensar en que todas las serpientes son malvadas por el simple hecho de estar en la casa de Salazar. ¿Acaso ya olvidaste los años de insultos? No, no lo olvidé, pero no vale la pena vivir enfrascada en una rivalidad infantil. La guerra se acabó, y sin toda esa basura de pureza de la sangre, ellos son agradables. Jamás podría olvidar las palabras crueles, los insultos recibidos, pero eso no implicaba que no pudiera perdonarlos. Una guerra era más que suficiente. Ya habían muerto demasiados por una absurda lucha basada en el odio y los prejuicios. Pero Hermione, no puedes perdonarlos a ellos y negarte a escuchar a Ron. Ginny, 7 años de insultos no se comparan a lo que me hizo tu hermano. 7 largos años de insultos no le habían dolido tanto como ver a Ronald sobre Lavander. La imagen aún se colaba en su mente de vez en cuando, al pensar en el chico pelirrojo. Incluso cuando Draco la había llamado sangre sucia con sus ojos grises llenos de asco, no sintió esa puznada desgarradora en el pecho. En el fondo, cuando el rubio la insultaba, ella se repetía que no era importante, que sangre sucia era solo una manera de llamarla por ser sangre Muggle. Por lo tanto, no debía sentirse mal por ser llamada así. «Señorita Granger, el director Snape la espera en su despacho junto al joven Malfoy». «Gracias, profesora. Voy de inmediato». La profesora McGonagall las interrumpió con discreción y se marchó inmediatamente, algo apresurada. Seguramente su próxima clase estaba a punto de comenzar, o quizá algunos Gryffindor se habían metido en un buen lío. De nuevo. «Hermione, por favor, vamos mañana a las 3 escobas, como antes». «No puedo. Lo siento, Ginny, pero ya nada será como antes». Hermione tragó saliva, intentando romper el nudo que sentía en la garganta. Sabía que la vieja Hermione habría caído con ese tono herido y suplicante que usaba Ginny, pero a pesar de la nostalgia que sentía por sus viejos amigos, necesitaba algo de tiempo antes de estar cerca de ellos de nuevo. Mientras se alejaba de la pelirroja con rumbo al despacho del director, sonrió un poco. A pesar de que la frase pudiera sonar de lo más deprimente para ella, no era un final, era más bien un nuevo principio. Ya nada será como antes. No, ya nada sería como antes, pero estaba bien con eso, feliz incluso con la manera en que las cosas estaban cambiando.